Bitcoin a 61.000, Ethereum a 3.000. Tenemos una caída generalizada en todos los mercados financieros. ¿Por qué se ha dado esto? ¿Va Bitcoin a caer a cero y se ha acabado el bull market? Veámoslo. Buenas a todos, bienvenidos un día más al canal de Gold Jaws o de Jaume Moreno. En el día de hoy tenemos un vídeo súper interesante en el cual os voy a estar resumiendo cuál es la razón por las que todos los mercados financieros, no solo las criptomonedas, se han desplomado en las últimas horas, ¿de acuerdo? Y cuáles son todas las razones, por qué se ha dado y cuál puede ser el desenlace para esta situación que no se daba, como vamos a ver en este vídeo, desde 2020. Tenemos, como podéis ver en esta gráfica, ¿de acuerdo?, que el precio de Bitcoin, que es el protagonista de este vídeo y de este canal, se ha desplomado nada más y nada menos que esta semana un 12%, pasando de su máximo en 69.000, tocando prácticamente la resistencia que estamos formando en esta parte de aquí. Se ha desplomado, como digo, hasta un 12%, tocando esta zona de los 60.000, es decir, un drawdown de casi $10.000 en el precio de Bitcoin. Todo esto tiene sus razones y las voy a comentar en este vídeo, y es que para los que no lo sepan, han sido retirados del mercado de acciones y de valores más de 2 trillones de dólares líquidos por miedo a una recesión. Ha sido la mayor retirada de capital desde marzo de 2020. Y recordad lo que pasó en ese momento, la caída del coronavirus. Es decir, desde marzo de 2020 no teníamos una retirada masiva tan grande de capital. Y esto realmente es positivo, y te voy a explicar por qué. Como podéis ver por aquí, tanto en la eurozona como también en Estados Unidos, el IPC ha subido bastante, es decir, ha subido al 2,6%. Para los que no lo sepan, el IPC es el índice de precios al consumo, como comentan por aquí, ¿de acuerdo? Y al fin y al cabo es una medida muy interesante para ver cómo está evolucionando la economía, y sobre todo es un dato que va muy relacionado a la inflación, porque al fin y al cabo el índice de los precios al consumo es también un índice que toma en cuenta absolutamente los precios de todas las materias primas, de absolutamente todo lo que se consume, ¿de acuerdo?, para calcular, por así decirlo, cuál es el coste de vida. Es decir, si nosotros tenemos que el coste de vida, es decir, el IPC, no para de subir, ¿de acuerdo?, y luego la inflación también para de subir, nos damos cuenta de que al final lo que está pasando es que los euros o los dólares están perdiendo valor de compra. Recordad que al fin y al cabo lo que acostumbra a pasar, y la inflación al fin y al cabo no es que los precios suban, sino que las monedas pierden valor y poder de compra. Esto ha sido en parte, pero no la razón principal, el desencadenante de una retirada tan masiva de fondos en todas las bolsas por miedo a una recesión. De hecho, si nos fijamos aquí en el SP500, ¿de acuerdo?, nos vamos a dar cuenta que el índice ha caído un 2% ayer viernes, ¿de acuerdo? Estamos en sábado, las bolsas están cerradas, por lo cual ahora mismo no está cotizando, pero si nos fijamos, como vemos por aquí, el índice del SP500 ha caído un 2%, lo cual al fin y al cabo es muy, muy revelador. Y esto realmente es positivo para el mundo de las criptomonedas, porque vemos que esta caída no ha sido por la cara, no ha sido una caída que haya sido por nuestra cara bonita, es decir, ha sido una caída generalizada. De hecho, si nos fijamos aquí en la stock de Tesla, ¿de acuerdo?, nos vamos a dar cuenta cómo ha caído, ¿de acuerdo? Ayer, si nos fijamos, tuvo entre ayer y antes de ayer, la acción de Tesla ha caído más de un 10%, ¿de acuerdo? Recordad que Tesla es una de las acciones más potentes del mercado, y realmente si lo comparamos con Bitcoin, en los últimos 2 días, Bitcoin ha tenido mucho mejor desempeño en este aspecto que Tesla. Hey, perdona, hago una pequeña pausa para recordarte que te suscribas, ya que la mayoría de los que me veis no estáis suscritos, y así te va a avisar para próximos vídeos, sobre todo si te está gustando. Entonces, otra de las razones por las cuales ha podido caer el precio de Bitcoin y también de todas las bolsas es que el Banco de Inglaterra ha bajado los tipos de interés hasta el 5%, y se está prediciendo que puede ser que la Fed también rebaje esos tipos de interés hasta un 1%, ¿de acuerdo? Y esto al fin y al cabo, pues bueno, son medidas que pese a ser malas en un corto plazo, porque al fin y al cabo, pues son medidas que dicen mucho sobre la economía, ¿de acuerdo?, es realmente positivo, porque al fin y al cabo, si bajan los tipos de interés, significa que el dinero va a ser más barato, es decir, va a ser mucho más fácil pedir un préstamo, y eso va a generar, pues básicamente más impresión de billetes, las money printers van a ponerse a funcionar a todo trapo, y eso al final se va a traducir en
una mayor impresión de dinero y por ende mayor liquidez al mercado, es decir, van a inundar los mercados de dólares. Entonces, una noticia que realmente a futuro es una noticia positiva, ¿de acuerdo? Entonces, por esa parte no hay problema. Al fin y al cabo, como si hay muchos dólares, el dólar baja su poder de compra. Entonces, la mayoría de acciones, pues por ende, si mantienen el mismo valor, van a subir de precio, porque sí. Entonces, eso es una medida positiva. Entonces, otra de las razones por las cuales ha podido caer tanto las bolsas internacionales como el precio de las criptomonedas, y la que creo que en mi opinión es la mayor y más importante noticia tras las caídas, porque al fin y al cabo, como digo, el hecho de que repunte la inflación y que bajen los tipos de interés realmente no es algo malo para las bolsas, pero esto sí que es malo y es el miedo a una guerra. Y es que, como estamos viendo por aquí, recientemente Israel asesinó a Haniyeh, el líder político de Hamas. ¿De acuerdo? Esto al fin y al cabo supone una, como pone por aquí, una grave humillación a lo que es Hamas como tal, y también supone una gran escalada en el conflicto Israel-Palestina. Entonces, esto es bastante importante y ha generado un miedo generalizado en este aspecto en todos los inversores. Y esto es, en mi opinión, la verdadera razón por la cual estamos viendo una retirada tan masiva de capital. A los grandes inversores no les da miedo que bajen los tipos de interés. A ellos les da miedo que venga una guerra y les caigan todas las bolsas porque se pause la economía, porque esté en economía de guerra, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, Irán ya ha dicho y ha publicado varios tweets anunciando de que van a haber represalias, de que va a haber una respuesta muy contundente por su parte hacia el gobierno de Israel, el cual ha sido el encargado, y Estados Unidos está mandando ya buques de guerra, portaaviones, está mandando todo tipo de instrumentos militares a la zona de Medio Oriente para combatir en este aspecto una posible escalada del conflicto por parte de Irán. Recordad que Irán tiene un programa nuclear bastante avanzado, ilegal por cierto, pero lo tiene. Entonces, esa es la gran razón por las cuales están cayendo las bolsas. Y más teniendo en cuenta que en noviembre tenemos las elecciones de los Estados Unidos. Entonces tenemos un panorama muy convulso en la política internacional y bueno, vamos a ver qué tal se comporta. Hago una pequeña pausa en medio de la explicación para recordarte que si quieres enterarte de todo lo que pasa en el mercado de las criptomonedas y también sobre mi opinión, tienes mi canal de Telegram totalmente gratuito en la descripción y también puedes suscribirte, que de hecho te lo pido, porque en este canal todas las semanas hablamos sobre el mercado cripto y todas las cosas que están pasando. Por mi parte, el precio de Bitcoin tampoco veo que haya tenido una reacción relativamente mala, es decir, evidentemente hemos tenido una vela, la vela probablemente más bajista a nivel semanal en lo que llevamos de bull market. De hecho, fijaros, es una vela con un drawdown del 13%, ¿de acuerdo? Solo superada por la vela que tuvimos aquí en... que no me sale, perdonad. La vela que tuvimos aquí en julio, ¿de acuerdo? Que tuvo un 15%, pero hemos tenido una sacudida muy grande del mercado. Y aún así, el precio de Bitcoin no ha perdido la tendencia alcista, ¿de acuerdo? Fijaros cómo ha rebotado, ha recogido un poco por aquí y eso es positivo, ¿de acuerdo? Además, tuvimos hace poco dos cierres semanales muy positivos, que fueron el del 15 de julio y el del 22 de julio, ¿de acuerdo? Dejando a Bitcoin en una configuración bastante alcista, bastante positivo, entonces por esa parte yo no me preocupo, ¿de acuerdo? Es decir, sí que es cierto que, bueno, a nivel, ahora mismo, si el precio se mantiene por esta zona de aquí, estamos bien. Si el precio vuelve a tocar esta zona y o perdiera la zona de los 54.000, entonces ya sí que la cosa se pondría bastante chunga. Es decir, nosotros ahora mismo hemos venido a rellenar todos los vacíos de liquidez que había aquí, porque aquí había una de imbalances increíbles, y ahora mismo el gráfico ya tiene un tono muchísimo más saludable. Entonces, por esta parte, veo perfectamente positivo y veo bastante, digamos, posible que ahora mismo el precio de Bitcoin tenga una acumulación por toda esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Y vayamos haciendo un rango. Probablemente hasta que acabe el verano, en agosto, septiembre, probablemente veamos ya un repunte de las bolsas y de cripto, que al fin y al cabo también sería un poquito en concordancia con lo que pasó en el anterior bull market, que pasamos un verano, si os fijáis, hasta pues más o menos septiembre, ¿de acuerdo? En agosto empezó, bueno, perdona, del 20 de julio empezó a subir un poquito el precio de Bitcoin, bueno, un poquito, un 60%.
pero al fin y al cabo estuvo medio lateralizando y bueno, tuvo una época un poco mala. En mi opinión, pues por ejemplo, puede ser que veamos algo parecido por aquí y que ahora de cara a septiembre, octubre, ya tengamos un repunte para buscar probablemente nuevos máximos históricos. Recordad que tenemos el ETF de Ethereum y que ya están entrando manos muy potentes al mercado cripto. También estas manos están teniendo la posibilidad de manipular el mercado, entonces debéis tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Por parte de Ethereum, de acuerdo, veo un escenario incluso más positivo porque si nos fijamos en el caso de Bitcoin, de acuerdo, Bitcoin sí que rompió la tendencia alcista, aunque la ha vuelto a recuperar y ahora está tocando esta zona de aquí. En el caso de Ethereum, Ethereum en ningún momento ha configurado una tendencia bajista ni ha roto la tendencia alcista. De hecho, fijaros como Ethereum tiene aquí un suelo tremendo en 2820. De hecho, sí que es cierto que ha perdido la tendencia que arrastramos por aquí, pero no ha configurado una tendencia bajista tampoco. Es decir, lo que está haciendo ahora mismo el precio de Ethereum es acumular. Fijaros cómo hicimos un máximo en marzo, hicimos un mínimo en mayo y luego hemos subido, hemos hecho un máximo más bajo, pero los mínimos nunca han estado por debajo de esta zona de los 2800. De hecho, si nos fijamos por aquí un poquito, ¿de acuerdo? Este precio está por encima. Entonces, tenemos que el precio está rebotando para arriba, para arriba, para abajo y poco a poco está comprimiendo. Entonces es altamente probable que nos encontremos en octubre por la zona de los 3000 y es altamente probable que nos mantengamos en esta zona aquí, entre el 0,61 en Fibonacci y el 0,5, es decir, puede ser que estemos en un rango por esta zona bastante tiempo y luego esta será la zona clave para decidir para dónde nos vamos, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que esto es una acumulación, es que de hecho en semanal se ve mucho mejor, ¿de acuerdo? Como el precio de Ethereum sube, está teniendo una acumulación y puede ser que vuelva a subir. De hecho es lo mismo que hizo aquí, pero con una amplitud muchísimo más pequeña. Fijaros cómo subió, acumuló en esta parte de aquí, subió, acumuló, subió y aquí ya cayó, ¿de acuerdo? Entonces, está teniendo realmente, si os fijáis, el patrón que está teniendo es parecido al que tuvo pero con una amplitud diferente, pero es muy parecido al que tuvo en mayo de 2021, ¿de acuerdo? Es decir, un pico, caigo, un pico, caigo, un pico para arriba, un pico, caigo, y ahora puede ser que el precio se mantenga durante unos días para, en este aspecto, recuperar la fuerza. En el caso de otras altcoins, como puede ser en este aspecto Doge, que de hecho ya sabéis que tengo un largo en Doge desde hace bastante tiempo, Doge de hecho es que está teniendo un gráfico espectacular. De hecho, fijaros, es que no ha perdido la tendencia alcista en ningún momento, ¿de acuerdo? Y de hecho tiene una configuración espectacular. De hecho, yo estoy añadiendo margen a mi largo porque el precio de Doge ahora mismo, fijaros cómo ha respetado la tendencia, cómo se paró aquí de una manera espectacular y cómo se ha vuelto a parar aquí, rompiendo la tendencia bajista que arrastraba, ahora la está retesteando y es que de hecho Doge es el activo que a nivel gráfico más me gusta ahora mismo de lo que estoy viendo en el mercado, ¿de acuerdo? Porque luego tenemos BNB, que tiene una gráfica que parece una stablecoin, ¿de acuerdo? La media móvil la ha respetado bastante bien. En ese aspecto el mercado cripto es que no está tan mal. La gente digamos que está levantando mucho, se está poniendo muy nerviosa, pero es que recordad lo que os he comentado antes, ¿de acuerdo? Hemos tenido la mayor retirada de capital de las bolsas generales desde la crisis del COVID, pero es que fijaros lo que pasó cuando pasó la crisis del COVID, tuvimos una caída en el precio de Bitcoin de un 59%, ¿de acuerdo? Hoy estamos en la misma tesitura y hemos tenido una caída del 10%. Entonces lo que somos es unos putos quejicas, porque al fin y al cabo los que llevamos ya un tiempo en el mercado sabemos, es una caída del 10%, señores, sin ir más lejos, siempre lo comento, hostia, parece que no hayamos vivido esta puñetera caída de un 54% en medio de un bull market, por favor, es decir, estamos en $61.000, ¿de acuerdo? O sea, el precio de Bitcoin está prácticamente en all-time high, ¿de acuerdo? O sea, está en los máximos de mayo. Está literalmente a un 10% del all-time high que marcó en el anterior bull market. Entonces, ¿estamos mal? Pues bueno, yo no diría que estemos mal. De hecho, estamos bastante bien.
Entonces, lo que quiero más que nada expresar con este vídeo es calma, por favor. Es decir, sí que es cierto que las bolsas se están desplomando. Hemos tenido una situación no precisamente positiva, ¿de acuerdo? No es positivo que vaya a haber una escalada en la guerra entre Israel y Palestina e Irán que están por ahí. Pero bueno, dentro de lo que cabe, estamos bien. Entonces, nada, quería hacer este vídeo que me lo he rehecho para currármelo y que también podáis, pues bueno, entender lo que es mi visión del mercado y tal. Así que nada, bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Recordad que si queréis hacer trading